Así que vamos a compartir una palabra de Dios que tiene que ver con la función y la acción de la iglesia en la Argentina. Cómo una acción conjunta puede trabajar y puede transformar una nación. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25, Santiago 1:25 dice lo siguiente: quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Vamos a orar por esta palabra. Señor, bendecimos tu palabra en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, obra, Señor, en cada uno de nosotros. Señor, trae renovación a nuestro entendimiento, trae convicción a nuestros corazones. Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, esté hablando a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, úsame, Señor. Amén. Santiago enseña un principio que muchas veces nos cuesta estar aplicando. Este principio es clave para poder estar definiendo cada una de nuestras conductas. No, una conducta que habla de nuestro presente. Una conducta que muchas veces nosotros somos oidores de la palabra. Porque ¿cuántas veces escuchamos la palabra de Dios? Pues muchas veces, domingo a domingo, célula a célula. Desde el momento que tuvimos ese encuentro con Jesús, Él transformó nuestras vidas, sentimos ese amor que perdonó nuestros pecados y fuimos cambiados radicalmente. Pero después viene esa transformación. La salvación es inmediata, pero el proceso de santificación depende de la decisión de cada uno de nosotros. Si somos oidores solamente, o si no, aparte de ser oidores, también somos hacedores de la palabra de Dios. Por eso es muy importante que como iglesia podamos poner en práctica la palabra de Dios. Podamos ser efectivos en la manifestación del reino de Dios, en nuestras vidas, en nuestro hogar, en el lugar donde te encontrás trabajando. Ahora, para esto es importante que nos preparemos. ¿Cómo debemos prepararnos? Cuando Dios me habló puntualmente a mi corazón y me dijo, yo te llamo, prepárate, te sostengo. Esas fueron las palabras que yo escuché en mi corazón que venían de parte de Dios. Una convicción muy profunda y muy grande. Y ahí, bueno, pasaron un tiempo de mi vida hasta que tomé la decisión de determinarme e ir y prepararme. Y fui al seminario a Buenos Aires, estuve estudiando 3 años en un seminario internado y ahí me preparé ¿para qué? Para poder ser pastor, para poder instruirme. Y no solamente me formé en la parte teológica, sino también en la parte práctica. Tuve la bendición de que en ese momento que yo me encontraba en Buenos Aires, un pastor amigo de la familia comenzaba una obra de cero, una iglesia totalmente de cero. Y él cuando se enteró que yo estaba en Buenos Aires me dice, Marco, me quiero juntar con vos. Nos sentamos, charlamos y me habla, voy a comenzar una obra, una iglesia en Lanús y quiero que vos seas parte. Quiero que seas parte de mi equipo, quiero que vengas conmigo y me acompañes. Yo lo conocía muy bien a este pastor, él dijo, desde ya, por supuesto. Y sentí ese privilegio de decir, Dios me llamó a prepararme, a formarme y encima me da la oportunidad de experimentar lo que es comenzar una iglesia de cero. Tremendo. Así que la preparación no solamente fue de oídos, sino que puse en práctica lo que día a día iba aprendiendo. Y llegó la bendición más grande que fue mi esposa también. Ahí la conocí en el seminario. De todas maneras éramos grandes amigos, lo seguimos siendo, por supuesto. Y luego de 4 años ahí nos reencontramos nuevamente y nos casamos y colorín colorado, esta historia aún no ha terminado. Ahora, que debemos prepararnos, esto es una realidad. Tenemos que prepararnos. ¿Cómo debemos hacerlo? En acción. Escuchando la palabra de Dios y ponerla en práctica, en cada una de sus acciones.
Yo no sé si han leído esta semana la lectura bíblica anual, pero es clave. Estamos viendo los evangelios. Leí muchas veces la Biblia y especialmente los evangelios, y no me deja de impactar la obra de Dios a través de Jesucristo, la misericordia y la compasión que tenía en cada una de sus acciones. Él sí nos enseñó a poner en práctica la palabra de Dios. Porque cada vez que a Jesús lo acusaban los fariseos, los maestros de la ley, eran maestros de la ley, gente que conocía mucho la palabra de Dios, Él la ponía en práctica. Él era efectivo. Hasta la gente misma, hasta la misma gente, se asombraba porque Él nos enseña con la autoridad, pero con una autoridad más efectiva. Porque vemos que lo que enseña lo practica, a diferencia que los conocedores de la palabra de Dios simplemente eran estudiosos. Por eso el aprender la palabra de Dios hace que nosotros podamos ser efectivos. Y lo primero es que tenemos que tener fe, creer en la palabra de Dios. Creer a Dios y creer en Dios. Cuando en su recorrido Jesús se encuentra en una sinagoga y Él abre el rollo de Isaías y lee, en Lucas capítulo 4, versículo 18 en adelante, Él comparte una palabra que dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, para dar libertad a los cautivos, para quitar la opresión de aquellos que están oprimidos y para anunciar el año agradable, el año del favor de Dios. Tenemos que creer que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Lo sabemos, lo hemos escuchado, pero tenemos que creerlo. Hay que creerlo, porque Él es el que te capacita, Él es el que te da el poder. No sos vos quien sanás, no sos vos quien trae convicción a aquellos que todavía no te han conocido y se arrepienten de su vieja manera de vivir y deciden seguir a Jesús en una nueva manera de vida. Sino que es el Espíritu Santo el que te da esa convicción, el que produce la convicción en el otro. Es el poder de Dios a través de tu vida. Tenemos la responsabilidad de estar cumpliendo una gran comisión: anunciar la palabra de Dios a los perdidos, orar por los enfermos, orar por aquellos que están en opresión, que están en cautividad. Vos decís, pero ellos están acá, están todos libres. No, vemos el testimonio de personas que están adictas a drogas, a vicios, a la pornografía. Están cautivos, no pueden ser libres. Quieren servir a Dios, quieren agradar a Dios, pero el peso del pecado, de sus malas decisiones, los sigue condenando. Están siendo oprimidos y esclavos. Y nosotros como iglesia tenemos que orar por ellos. Como compartió Matías. Terminó el encuentro y puso en práctica. ¿Qué puso en práctica? La palabra de Dios. Perdonó. Habló con su hermano y arreglaron las cosas. Volvió a perdonar. Ora por la madre de sus hijos, que está esclava a las adicciones. Esto me lo compartió él y él me dijo que no habría ningún inconveniente en compartir un poco el testimonio de Matías. Tan esclava a las adicciones, el vicio de las drogas la cautivó, la esclavizó tanto que dijo: para mí valen más las drogas que mis hijos, y los dejo. Tremendo. Y nosotros como iglesia tenemos que orar por ellos. Tenemos que bendecirlos. El diablo busca que ¿qué? Que siempre permanezcas pobre. Pero no pobre en lo material, pobre también en lo espiritual. Carente de ¿qué? De amor, lleno de celos y de envidia. Carente de bondad y de generosidad. Vacío en fe.
hueco en esperanza. Y ahí el diablo quiere que esté el odio, el rencor, la amargura, que permanezca el resentimiento en tu corazón, que busque la justificación para no perdonar en ningún momento. El diablo busca siempre que permanezcas pobre. Tenemos riquezas espirituales en Cristo Jesús. Él quiere que seas esclavo y una marioneta del sistema de este mundo. Quiere también que seas prisionero del pecado. Y Él quiere que tu vida no tenga sentido. Cuando Jesús te da un propósito y un sentido a tu vida. Cuando habla Jesús y dice, también vengo a anunciar el año agradable del Señor, el año del favor del Señor. Satanás quiere convencerte que la gracia de Dios tampoco está en tu vida, que no hay favor de Dios en tu vida. Ahora, la palabra de Dios dice todo lo opuesto. Y es a la palabra de Dios que tenés que creerle. Pero también si vos la crees, tenés que empezar a vivirla. Yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que su presencia me acompaña. Yo sé que el Espíritu Santo vive en mí. Y si veo a algún necesitado, si veo a alguien con necesidad, alguien que está pasándola mal o que tiene un problema, tengo que aplicar la palabra de Dios. Y no decir, che, bueno, ya va a pasar. Qué garrón lo tuyo. El aplicar la palabra de Dios es decir, ¿me permitís orar por vos? Quiero orar por tu situación. Yo creo en Jesucristo. Yo sé que Dios va a cambiar esta situación. Pero cuando uno ora, tiene que creer que Dios lo va a estar haciendo. ¿Y qué dice el Señor Jesús en su palabra? Y que se haga tu voluntad. Eso es clave en la oración, para que no haya una frustración. Oro, Señor, haz un milagro y el milagro no sucede. Che, ¿qué pasó, Dios? ¿Fallaste? No. Dios no falla, Dios no se equivoca. Señor, lo bendigo, lo sano, lo restauro, haz el milagro. Pido por su situación, Señor, y que tu voluntad sea en la vida de esta persona. Porque Él es soberano. Jesús siempre tiene el poder para vencer a Satanás y al enemigo. Por eso nuestra confianza está en Él. En el libro de Hechos, capítulo 4, del versículo 21 al 22, hay una situación de Pedro y Juan, ¿no? Ellos hablaban de Jesucristo, oraban por los enfermos, hacían milagros, compartían las buenas noticias de Jesús, y por hacer eso, el concilio los llamó y los quiso meter presos. Y les dijo, muchachos, si ustedes siguen hablando de esto, si ustedes siguen hablando de ese Jesús que fue crucificado y murió, y ustedes dicen que Él resucitó, van a ir presos. Ellos dijeron ahí rápidamente, no, nosotros no nos vamos a callar. Pero hubo algo particular en los maestros de la ley y la gente del concilio que llamó a Pedro y a Juan. Que entre ellos murmuraban y decían, este es el Pedro que yo conozco, pero lo veo totalmente diferente. Porque en realidad Juan y Pedro están hablando como Jesús. Y hacen las mismas cosas que Jesús. Ellos lo reconocían y querían callarlos. Va a haber gente que va a reconocer que eres un hijo de Dios. Que tu manera de pensar es diferente, que tu vocabulario es diferente. Que buscas honrar a Dios con tus pensamientos y con tus acciones. Va a haber gente que lo va a reconocer, pero también va a haber gente que te va a decir, no digas nada, cállate la boca. Si eres luz, la luz de Cristo debe resplandecer en cada una de tus acciones. Quisieron callarlo a Pedro y a Juan, pero ellos dijeron, no puedo callarme. No puedo tapar mis labios. No puedo sellarlos de la obra que hizo Jesús en mí. Vos imaginate la obra que hizo Jesús en Pedro. ¿Te pusiste a pensar de lo que vivió Pedro? De lo tosco, bruto que era en su manera de ser, en su carácter. ¿Cómo lo transformó?
de la tremenda traición que tuvo Pedro para con Jesús. Pero el amor de Cristo lo envolvió. El amor de Cristo, Él experimentó ese perdón tan grande que Él dijo, yo no me voy a callar. No, si tengo que morir, voy a morir, pero no voy a callarme. Tenemos que tener la seguridad de que Dios es quien nos manda. Él es quien nos da el valor para enfrentar las situaciones ante quien sea. No, pero va a estar el presidente, no, pero va a estar el intendente, no, pero va a estar la autoridad, el juez. ¿Qué hago? Le digo, no, sí, por supuesto, tenemos que estar hablando de Cristo. Tenemos que compartirle la palabra de Dios. No debemos callarnos. En el lugar de donde Dios te ha colocado es para que seas luz. Es para que seas sal, como dice su palabra, para que tu testimonio hable más que tus palabras, para que tu manera de ser sea la imagen de Cristo. Hablar en tu trabajo, hablar en los partidos políticos, aquellos que son militantes, hablar en las escuelas. Es tiempo que la iglesia sea luz para que haya una transformación en nuestra sociedad. No nos olvidemos que cuando estamos predicando, estamos ayudando a aquel que está perdido, como en un momento lo estuvimos cada uno de nosotros, con mucha depresión, con pastillas para poder dormir. Les comparto rápidamente un testimonio. 6 meses de crisis, estrés, cansancio, una etapa de mi vida que no podía dormir. Me acostaba a las 2:30 y eran las 7 de la mañana y estaba con los ojos así, nada. Hasta que Dios fue misericordioso y me dijo lo siguiente, ¿no puedes dormir? Lee mi palabra, me decía. Una noche no lo escuché, 2 noches no los escuché, a la tercera fue tan insistente Dios conmigo. En esas noches de estrés, de cansancio, porque había pasado una crisis y venía sin trabajo, entonces aquellos que han pasado por esa situación no es nada grata. Y el estrés y la depresión y lo inútil que uno se siente es fuerte. Hasta que la tercera noche dije, voy a ser obediente, voy a sentarme a leer tu palabra. Arranqué aproximadamente 12:15, 12:20 de la noche. Empecé, voy a arrancar por el principio, por Génesis. Eran las 7:15 y todavía seguía leyendo la palabra de Dios. Me leí todo Génesis, todo Éxodo y parte de Levítico en esa noche. Y empezó a alimentar mi espíritu y a fortalecerme. Tenía hambre. A la noche siguiente volví a hacer lo mismo. No me daba sueño, no me cansaba. Alimenté mi espíritu y alimenté mi alma con su palabra, la cual me dio paz, me dio tranquilidad. Y después de 2 o 3 noches que leí la palabra de Dios, pude empezar a descansar y a confiar en Dios, en su palabra, y empecé a dormir. Esos son los milagros que Dios hace simplemente leyendo la palabra de Dios, sin ningún medicamento extra. Y yo sé que algunos me entienden de esto porque han pasado por esa situación. Se han encerrado, se han guardado y han buscado ese alimento espiritual y sus vidas han sido transformadas. Por eso cuando predicamos, lo que estamos haciendo es ayudar a un perdido. Aquel que se encuentra en el camino incorrecto y buscamos encauzarlo, porque no solamente somos oidores, sino también somos hacedores de la palabra de Dios. Le explicamos el motivo por el cual Cristo fue crucificado por amor a cada uno de nosotros, porque ese era el lugar que nosotros merecíamos. ¿Por qué? Por nuestros errores, por nuestras malas decisiones, por la maldad que está en el ser humano, el pecado original. Enseñarles que Jesús venció a la muerte, al pecado y a Satanás. Enseñarles que Él no vino a condenar al mundo, sino a traer salvación a través de Él. Que la salvación solamente está en Él, porque Él nos enseñó que Él es el camino, la verdad y la vida. El camino, el único camino, no hay otro.
Él es el que transforma. Él es el que cambia la vida de cada uno de nosotros. Y como vemos y hemos experimentado el crecimiento. Analízate hoy cuando llegues a tu casa. Mírate y detenete un segundo ahí en el espejo, en el que te quede más cómodo, en el de tu pieza, en el del baño, en el del comedor, en el living, en el que tenés cuando lavas los platos. Ay, re vanidad. Vanidoso. Lavaba los platos y decía, qué bien, qué lindo que soy. No, mentira. Tomate ese tiempito, mírate y fíjate la obra que Dios está haciendo en tu vida. Cómo Él ha tratado tu corazón, cómo Él ha cambiado tu semblante, cómo Él te ha transformado desde que conociste a Jesús, todas las cosas buenas que Él ha hecho en tu corazón y en tu vida, cómo te has afirmado y has permanecido fiel a Él. Porque la tentación la tenemos todos, todos somos tentados, pero cómo su palabra nos mantiene firme, nos guarda y nos protege de ese pecado, de esa maldad. De eso habla, de eso debemos compartir, de eso debemos predicar, del camino correcto. Y no te olvides que el triunfo ya está en nuestras manos. Eso que uno dice que ya sos más que vencedor, es verdad. Porque cuando uno parte de esta tierra, el regalo que recibe es la vida eterna en Cristo Jesús. Eso te hace más que vencedor. Eso te hace que no tengas temor ni miedo a lo que ha de venir, porque la seguridad que Cristo nos da es que vamos a estar con Él. Mucha gente tiene inseguridad de qué va a pasar después, qué hay después de la muerte. Algunos tienen sus creencias, pero aquellos que creemos en Jesucristo tenemos la convicción del regalo de la vida eterna. Debemos ser parte de estas acciones, compartir el mensaje, hablar de cada una de ellas, mostrar nuestra vida, la obra que Jesús está haciendo en cada uno de nosotros. Entender que la vida en santidad marca la diferencia. Y este es un aspecto que la Iglesia Visión de Dios siempre va a hacer mucho hincapié, el vivir en santidad. Porque los pastores anhelan, y es un deseo profundo del corazón, es que la iglesia sea bendecida. Y la bendición viene a través de la obediencia. Y la bendición de Dios viene cuando buscamos agradar a Dios con nuestras vidas en santidad, obedeciendo su palabra, permaneciendo en Él, dejando que Él sea quien transforme nuestras vidas. Nosotros podemos realizar algunos cambios por nuestras fuerzas, pero siempre son limitados. Pero cuando Dios hace una obra, la cambia para siempre. Como iglesia también tenemos que mostrar la unidad y la santidad, la fe por sobre todas las cosas, para que otros puedan reconocer el poder de Dios en nuestras vidas. Qué importante es estar de acuerdo en este tiempo, como iglesia, porque eso trae unidad. Y cuando hay unidad, la manifestación de Dios se da. Tenemos mucho por orar. Tenemos mucho que pedirle al Espíritu Santo que alimente nuestras vidas y nos fortalezca en su Espíritu Santo. Como iglesia, tenemos que estar de acuerdo en orar en este tiempo por Argentina, por nuestra sociedad. Estar atento no solamente en oración. Jesús oraba al Padre para hacer su voluntad aquí en la tierra. Debemos orar de la misma manera. Orar a Dios para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y Él ya nos enseñó cuál es su voluntad. Compartir de Cristo. Hablar de Jesucristo. Hablar de la obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Cómo Él nos está transformando. Las cosas buenas que estamos viviendo son gracias a Él. Cuando hablamos de algo bueno, son de tus virtudes. Alguien de confianza.
alguien de seguridad, alguien que te diga, a pesar del problema que vos estés viviendo en tu familia, de salud que vos tengas, te van a estar diciendo, che, pero te veo bien, te veo fuerte. Y esa es tu oportunidad para hablar, para decirle, sí, Dios es quien me está fortaleciendo en este tiempo. Situaciones que hemos tenido en este último tiempo de algunos hermanos que han perdido seres queridos. Cómo Dios está consolando sus corazones y fortaleciéndolos también en este tiempo. Debemos orar por Argentina. Debemos orar en este tiempo por esas necesidades y unirnos en oración. Y es lo que vamos a estar haciendo. No solamente ser oidores, sino que vamos a poner en práctica ahora la palabra de Dios. Hemos recibido un mensaje muy lindo de parte de Dios, de lo que debemos estar haciendo y de lo que Él está haciendo a través de cada uno de nosotros. Por eso vamos a ponernos en pie. Y vamos a estar confesando que el reino de los cielos venga a este lugar. Venga a nuestras vidas y podamos ser instrumentos de bendición. Podamos bendecir a Bahía Blanca. Podamos bendecir el lugar donde Él nos ha colocado. Tenemos una razón y es ayudar a esos que están perdidos como en su momento lo estuvimos nosotros. Que estábamos totalmente desorientados, que no encontrábamos un rumbo, un sentido, un propósito, hasta que la luz de Cristo golpeó nuestras vidas, hasta que su amor impactó nuestros corazones y entendimos que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Vayan y compartan este mensaje de esperanza, iglesia. Compartan el mensaje de Jesucristo. Vamos a tomarnos este tiempo para estar orando. Y quiero invitarlos a todos que estemos orando. Señor, tu iglesia levanta un clamor en esta mañana por Argentina, Señor. Señor, Argentina está pasando momentos difíciles, económicos, sociales, políticos. Señor, y la iglesia Visión de Dios se une a cientos de iglesias en toda Argentina para levantar un clamor, Señor, por nuestra nación. Señor, levantamos un clamor, Señor, por cada habitante que el día de hoy estará votando, Señor. Señor, para que, Señor, su voto sea guiado por ti. Señor, en tus manos encomendamos la votación, Señor, de cada uno de los argentinos. Porque en ti confiamos, Señor. Solamente en ti confiamos. Señor, Argentina está sumergida en corrupción, en pecado. Señor, en pensamientos y actitudes inmorales. Y solamente Jesús y la iglesia en general en Argentina es ese faro en medio de la tormenta. Es lo que puede estar dando un sentido, el camino correcto, porque cada uno de nosotros lo pudimos experimentar, Señor. Pudimos ver cómo tú has transformado nuestras vidas. Señor, cómo tú nos encauzaste, nos quitaste, nos sacaste de ese camino incorrecto en el cual vivíamos y nos colocaste, Señor, en un camino de fe, en un camino de salvación, en un camino de perdón, de reconciliación, de esperanza, en un camino, Señor, lleno de tu presencia. Señor, que Argentina, Señor, sea encauzada en ese camino. Y la iglesia tiene la responsabilidad no solamente de orar por las elecciones,
de orar por las futuras autoridades de esta nación, sino también de compartir de Cristo. De compartir a cada una de las personas que solamente Jesús salva. Que Jesús trae convicción de pecado. Y Él te enseña a que dejes de vivir de esa manera, con esos malos hábitos, y que empieces a vivir una vida diferente en Cristo Jesús. Tu iglesia ora y clama. Vamos, iglesia, levantemos un clamor de intercesión. Levantemos un clamor de oración. Argentina necesita de tu oración. Esta tierra hermosa, una tierra bendecida, de norte a sur, de este a oeste, necesita tu oración. Levanta un clamor. Oh Señor, a ti oramos y clamamos. Señor, bendecimos Argentina. Señor, bendecimos esta tierra. Señor, bendecimos cada una de las provincias. Señor, cubrimos, Señor. Derrama, Señor, tu sangre, Señor, sobre las autoridades, sobre los intendentes. Señor, sobre este territorio. La iglesia Visión de Dios está clamando, está levantando un clamor. Vamos, iglesia, levanta ese clamor de intercesión. Oh, levanta ese clamor de intercesión. Oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Señor. Vamos, iglesia, a ti, Señor, clamamos, Dios. Clamamos a ti, Señor. Tu iglesia, Señor, ora a ti, clama a ti, Señor. Señor, bendice estas elecciones. Señor, que sean elecciones justas. Señor, que todo lo corrupto, Señor, salga a la luz. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, Argentina te necesita. Oh, tu iglesia está clamando. Tu iglesia está orando. Si tal vez no sepas qué orar, soltá palabras de bendición y empezá a decir: bendigo a Argentina. Bendigo a esta nación. Bendigo a las autoridades que estarán tomando, a las personas que estarán tomando ese lugar de autoridad, Señor. Bendigo a los futuros gobernantes de Argentina, Señor. Señor, nuestra confianza está en ti. Por eso clamamos a ti, oramos a ti, Señor. No le estamos pidiendo a las personas ni al futuro presidente, Señor, le estamos pidiendo a ti, Jesús. A ti, Señor. Dice el Salmo 72, oh Dios, concede al rey. Nosotros no vivimos en una monarquía, así que vamos a decir: oh Dios, concede al presidente tu amor por la justicia. Ayúdale a juzgar correctamente a tu pueblo. Que los pobres siempre reciban un trato imparcial. Que las montañas den prosperidad a todos y que las colinas sean fructíferas. Ayúdalo a defender al pobre, a rescatar a los hijos de los necesitados y a aplastar a sus opresores. Que te teman mientras el sol brille y mientras la luna permanezca en el cielo. Sí, para siempre. Que el gobierno del rey tenga la frescura de las lluvias de primavera sobre la hierba recién cortada, de los aguaceros que riegan la tierra. Que florezcan todos los justos durante su reinado, su presidencia. Que haya prosperidad abundante hasta que la luna deje de existir. Todo arranca con una persona que tiene amor por la justicia. Dice que los pobres siempre reciban un trato imparcial. Somos iguales ante la ley, todos iguales ante la ley. El pobre, clase media, el rico, todos reciban un trato justo y equitativo. Dice que
que florezcan todos los justos, las personas que buscan el bien, las personas honestas, íntegras, que este sea un tiempo de la justicia de Dios reflejada en cada uno de los habitantes. Vamos a orar por elecciones transparentes, que cualquier maniobra de corrupción salga a la luz, que el Señor esté guiando a cada persona, no para velar por intereses personales, sino por el bien de toda la patria. Oremos, hermanos, al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, hoy tomamos las palabras de este salmo que fueron dedicadas a un rey y hoy, Señor, intercedemos por la persona que va a ser elegida presidente para los próximos 4 años. Señor, Dios mío, solamente tú sabes nuestro presente y nuestro futuro. Nosotros podemos ver un futuro que no augura algo bueno, Señor, pero como decimos siempre, nuestra confianza está en ti. Y de todas maneras oramos para que pongas en autoridad a esa persona que mejor vele por los intereses de toda la nación, no solamente de un sector político, no solamente de un segmento de la sociedad, alguien que busque el bien y la prosperidad para cada argentino de bien, justo, honesto. Señor, oramos para que sean elecciones transparentes, para que no haya lugar para el fraude. Señor, expón toda maniobra mentirosa, Señor, y que tu justicia reine en esta tierra. Estamos como estamos porque no hay justicia, porque las leyes no se ejecutan como debieran, Señor, porque hay corrupción desde el más importante hasta el menos. Todo el mundo busca beneficiarse de algo, todo el mundo busca en qué me puede servir el país a mí y no pensar en qué le puedo servir yo a mi país. Cambia esta manera de pensar, cambia la mentalidad, que podamos pensar en un proyecto a futuro, que podamos unirnos como nación y decir, aunque nos cueste 15 años, aunque nos cueste 30 años, pero tenemos que salir adelante por nosotros, por nuestra posteridad y por todos los que van a habitar el suelo argentino. Bendecimos a esta patria, oramos por los que ahora están en autoridad, oramos por los que van a venir. Tu pueblo, Señor, quiere vivir quieta y reposadamente, Señor, pero mientras haya injusticia, eso no será posible. Por eso clamamos, Dios, que tengas misericordia de Argentina, extiende tus manos de favor, Señor, y que hoy cada uno podamos, Señor, defender, Señor, esta democracia que nos permites disfrutar, Señor, y hagamos patria, que cada uno de estos hijos tuyos que son ciudadanos del cielo puedan hacer patria. Bendecimos a Argentina y declaramos el bien sobre ella. En tu nombre, Jesús. Amén.